Muy buenos días, el tema de hoy es reemplazo. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versos 15 al 21. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Reemplazo. Mirando la historia de Elías, fue un hombre muy usado por Dios. Fue un hombre inclusive muy osado, porque fue un hombre que inclusive Dios no le había mandado que enviara fuego del cielo para quemar el holocausto que le había preparado para en contra de los procesos que vivía con los Baales, con los profetas que había mandado Jezabel. Pero como el Señor obedece aún a Elías por todo lo que él hacía, pero porque él era un hombre obediente y un hombre diligente en todo lo que el Señor le había mandado. En este capítulo encontramos que Elías estaba huyendo de Jezabel, ya que a raíz de que Elías había matado a los 400 profetas de Jezabel y había derribado todo lo que ella había levantado, ella había buscado y él lo había mandado a buscar para matarlo, y que Baal moriría por causa de lo que había hecho en contra de Jezabel, en contra de sus profetas. Pero como el Señor, él viene y se esconde en una cueva, y aún así el Señor va y lo alimenta, envía un ángel, y ese ángel le trae una torta cocida y le trae agua. Y el Señor le dice: levántate y avanza, porque el largo camino te resta. Dice la palabra que el camino 40 días y 40 noches para llegar a este lugar, donde el Señor lo mandó a ungir a Eliseo. Lo mandó a ungir a Eliseo, y era el reemplazo de Elías. Tremendo, porque aquí miramos que prácticamente ya Elías terminaba su ministerio, terminaba su llamado y su propósito en Dios. Pero como el Señor se agradó tanto en Elías que le envió para que ungiera a su reemplazo. Pero Elías, yo creo que ya él se imaginaba que el Señor se lo iba a llevar, lo iba a raptar. Se lo iba a llevar porque él fue arrastrado por caballos de fuego que lo levantaron al cielo. Pero aún así él viene y le coloca el manto. O sea, como dándole a entender que él era el siguiente que seguía. Pero mire que Eliseo no lo dudó. Cuando él le pone el manto, él sintió que él tenía un llamado, y como era un hombre que estaba ocupado. Es que démonos de cuenta que Dios no llama a los desocupados, Dios llama a los ocupados, ya que este hombre estaba arando la tierra, estaba trabajando la tierra con los bueyes. Y como él sabe que viene Elías y lo llama a Eliseo para el propósito del llamado de Dios, y él aún así le dice: permíteme irme a despedirme de mis padres, y hace inclusive un asado, una comida para él, sus padres y el pueblo donde él vivía, para poder seguir a Eliseo, porque dice que ahí siguió Eliseo a Elías. Y como Eliseo acepta ese llamado y entiende que él venía a reemplazar a Elías. Y Elías cumplió el propósito. ¿Cuál es el propósito suyo en esta tierra? ¿Cuál es el llamado suyo? ¿Será que su llamado es solamente ser vendedor? ¿Su llamado es solamente ser empresario? ¿Su llamado es solamente ser comerciante? ¿Su llamado es ser solamente empleado? ¿Cuál es el propósito suyo en su vida? Porque muchos andan en este mundo divagando, haciendo sus planes, sus proyectos y sus metas, pero no involucran a Dios en los planes y las metas y los proyectos. Miremos que Eliseo, aún así, él aceptó el llamado de Dios, dejó todo tirado por seguir al Señor. Pero como le digo, era un hombre que estaba ocupado. Algo similar lo que pasó con Pedro cuando el Señor lo llamó. Él era un hombre pescador, él era un pescador. Y como el Señor lo llama y lo busca a Pedro y lo convierte en un pescador de hombres, que el Señor Jesús le dice: ya no serás pescador, ya ahora serás un pescador de hombres, y lo convierte en un excelente evangelista, un excelente apóstol. Al apóstol Pedro, que la primera vez que vino el Espíritu Santo sobre él, se convirtieron más de 5,000 personas por la predicación que él dio. ¿Cuál es su propósito? ¿Quién es su reemplazo?
¿a quién va a reemplazar usted? ¿Quién lo va a llevar el Señor para reemplazarlo a usted? ¿Será que si el Señor lo llama para reemplazar a alguien, usted estará dispuesto a dejar todo tirado para ir a cumplir lo que el Señor quiere que haga? ¿Será que usted está dispuesto a dejar todo lo que ha ocupado, lo que ha hecho, lo que ha trabajado, por ir en pos de lo que el Señor quiere que usted haga? El Señor hoy nos está haciendo una advertencia, nos está haciendo un llamado, y es un reemplazo. Es el reemplazo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. No sabemos a quién vamos a reemplazar, pero le aseguro que el Señor tiene un propósito más grande del que usted y yo imaginamos, porque Eliseo era un trabajador, era un hombre que labraba la tierra, pero el propósito fue mucho más grande, por lo cual el Señor lo llevó a ser un profeta en Israel. El Señor quiere que usted y yo aceptemos ese reemplazo. Tendremos que ir a reemplazar a alguien que el Señor ya ha asignado en el reino espiritual para que usted y yo lo acatemos y lo aceptemos. Así como cuando usted, por ejemplo, entra a una empresa a laborar o a trabajar y usted va trabajando y va ascendiendo. Entonces usted va a reemplazar al jefe de seguridad. Entonces usted va a reemplazar al jefe de la parte administrativa. Entonces usted va a reemplazar a la parte de recursos humanos. Usted va a reemplazar al director comercial. Usted va a reemplazar al vicepresidente financiero. Usted entra a reemplazar a alguien y es un reemplazo porque ven las aptitudes, los métodos, los proyectos, los objetivos suyos y lo ven que van avanzando y aún así lo ascienden para cumplir un reemplazo por otra persona. Mire que el Señor también tiene planes y proyectos para usted y para mí. Y es cumplir ese propósito en usted y en mí, que cumplamos ese reemplazo que el Señor quiere hacernos. Porque aquí lo encontramos en la palabra y el Señor le dijo a Elías, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. O sea, de donde él estaba huyendo, lo mandó el Señor que se devolviera, pero lo mandó por otro camino para donde él estaba, por otro camino para que fuera a Damasco, para ungir no solamente al rey de Siria, sino a Jehú, Nimsi ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en lugar tuyo. Mire que el Señor aún así le da una asignación a Elías, de a quién ungirás y cuál será el propósito por el cual debía ungir a Eliseo. Ir a reemplazarlo a él como profeta, porque vémonos de cuenta que Elías fue uno de los profetas grandes que Dios usó en el Antiguo Testamento y le continuó Eliseo. Por eso el manto significa la doble unción, que él departió la doble unción sobre Eliseo. Y ese es el propósito que Dios tiene para usted y para mí, cumplir un reemplazo. ¿Cuál reemplazo viene para nuestras vidas? ¿Cuál es el reemplazo que el Señor quiere? Así como el Señor, cuando fue a partir de esta tierra, le dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya porque les enviaré al Consolador, el reemplazo, al Consolador, que es el mismo Espíritu de Dios que venía a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él decía que no los dejaría solos, que les enviaría el Espíritu Santo, el cual los guiaría y los llevaría a toda verdad. Y dejó ese reemplazo y es lo que nos mantiene hasta hoy en día. El Espíritu Santo, que es el mejor reemplazo que el Señor pudo habernos dejado, a través del Espíritu Santo, el conocimiento, el entendimiento de lo que Jesús enseñó en esta tierra. ¿Cuál es el reemplazo que no hemos querido acatar, no hemos querido recibir, no hemos querido aceptar? ¿Cuántas veces el Señor lo ha llamado, le ha avisado, le ha dicho con algún líder, con algún profeta, con algún pastor, lo ha venido llamando, pero hemos rehusado ese llamado y siempre tenemos una excusa? Mañana voy, el otro día, estoy muy ocupado, estoy trabajando. Mire que aquí Eliseo no tuvo objeción. Lo único que le pidió a Elías, déjame irme a despedirme de mis padres. Le dijo, ¿qué tengo contigo? O sea, prácticamente podía ir, pero él vería si tomaba la decisión o no, porque ahí Elías no lo obligó a que lo siguiera, pero mismo Eliseo lo entendió. Voy a despedirme de mis padres y vuelvo. Y dice al final que él se despidió de sus padres y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. O sea, mire que el Señor nos llama a un propósito, un llamado, el reemplazo, pero dentro de ese reemplazo primeramente tenemos que servir. ¿Por qué servir? Para conocer y entender qué es lo que el Señor tiene para usted y para mí, para poderlo ejecutar a cabalidad como el Señor quiere. Hoy lo oro y le pido al Señor que ese reemplazo por el cual lo tiene usted se cumpla a partir de hoy y lo acate y lo acepte y lo ejecute en Cristo Jesús. Amén y amén.